Bienvenidos al cuarto programa de La Caldera Noticias, que se ha convertido en el streaming más visto de la provincia de Entre Ríos. Seguimos creciendo, te agradecemos, te pedimos que nos sigas dando me gusta, sigas haciendo comentarios, nos sigas en redes sociales. Abajo tenemos todas las direcciones, todas las redes, y como siempre conmigo Néstor. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, un saludo para toda la audiencia de La Caldera Streaming. Una semana muy agitada en lo que tiene que ver con el cierre de lo que son las campañas de cara a esta elecciones legislativas del 26 de octubre, y con muchas novedades, ¿no es cierto, Willy? Sí, porque es el último programa que tenemos antes de las elecciones, que son este domingo, así que bueno, vamos a hacer un repaso de lo que fue este mes de campaña. Tenemos la boleta única, que se va a votar por primera vez con una boleta única. La gente, vamos a ver cómo reacciona, cómo va a ser esta novedad de ir con la lapicera, si quieren, que hoy la Cámara Electoral dijo que se podía ir con la lapicera desde la casa. También fue material de discusión, o la gente que no sabe, que por ahí espera la boleta, o que también se dijo que había que tener cuidado con la lapicera. Bueno, todas esas cosas nos estamos acercando, y el domingo va a ser la prueba de fuego, la primera elección con boleta única de papel. Y acá en La Caldera te vamos a contar, te vamos a desarrollar ahora cómo es la boleta, que también tuvo una suerte, esos sorteos que con suerte, esos sorteos que a veces claro, los partidos más de izquierda salieron más a la izquierda del papel, y los partidos más hacia la derecha ideológicamente salieron más a la derecha. Ahí va. Eso es lo primero que usted tiene que saber, que también la ubicación dentro del papel tiene que ver con la ubicación ideológica de las distintas listas que va a tener el domingo. Casualidades. Esas casualidades Permanentes. donde se puede ver que empezamos con los dos partidos de izquierda. La izquierda no pudo unificar su planteo electoral, así que va con dos partidos, va con dos listas, con la lista de Movimiento Socialismo y Nueva Izquierda, Juan Cruz Ross en Movimiento Socialismo, y Nahuel Despou, diputado en la lista 13, la lista de Nueva Izquierda, que es el MST, Sofía Cáceres Forza, senadora, y Nadia Burgos, diputada. Esas son las listas de la izquierda. Después, yendo de izquierda a derecha también. Exactamente, nos seguimos desplazando hacia la derecha. Nos desplazamos hacia la derecha, y viene la primera lista de las cuatro listas peronistas que hemos denominado acá, lo que es Unión Popular Federal, lista 23, Emilio Martínez Garbino, senador, que estuvo acá por el programa, nos contó parte de sus proyectos, y como diputado Silvio Farach. Esa es la opción, digamos, que van a encontrar como la tercera opción, una de las opciones peronistas del domingo 26 de octubre. Ahora pasamos a la otra opción, que es ahora justamente 503, que es la lista que lleva como senadora a Carolina Galear y diputada a Paola Rugatino. Una lista identificada o vinculada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al referente político Juan Grabois. Sí, las invitamos, nos hubiese sido lindo tenerlas esta semana, así como lo tuvimos a Maya, Martínez Garbino, que nos dieran que pudieran estar. No pudimos combinar, pero sí, está en la lista, que representa de alguna manera lo que es el kirchnerismo, lo que es el movimiento Patria Grande, de Juan Grabois, y los sectores más, si se quiere, más progresistas, o los sectores más kirchneristas del espectro peronista. Exactamente. Es la lista ahora 503. Siguiendo nos desplazamos hacia la derecha, nos vamos hacia el Partido Socialista, nos vamos hacia la Rosa, hacia la Flor, lista número 50, que lleva como candidato a Héctor Maya, senador, y Gustavo Guzmán, diputado. Así es. Dos personas incuestionablemente peronistas. Exactamente. Es una lista que, digamos, un peronismo tradicional, un peronismo que no se lo puede vincular ni al kirchnerismo, ni tampoco al masismo o la estructura pejotista, que es la lista que sigue, la 501, Fuerza Entre Ríos, la lista masista, la lista de Val y Michel, que sigue de izquierda a derecha en esta boleta única de papel. Este paneo que hemos hecho para todos ustedes. Finalmente, la última opción de derecha, o la más a la derecha de las opciones, de la boleta, de la boleta, lo tiene al entrerriano o paseño o porteño nacionalizado o nativo naturalizado entrerriano, Joaquín Venegas Lynch, como candidato a senador, y como candidato a diputado a Batman, a Andrés Laumann, digamos,
quien supo recorrer la ciudad de Paraná de Batman en las últimas elecciones. No le fue tan mal, pero bueno, metieron concejales que ahora ese bloque tuvo alguna disputa, pero bueno, fue una experiencia de un candidato de un superhéroe. Si tal vez Ciudad Gótica hubiera sacado más votos, pero bueno, Paraná rehacia cierta aventuras políticas. Perdió con el Guasón. No le vamos a decir eso. Siguiendo, bueno, vamos a entrar ahora con ya el análisis de la campaña. Esta última semana bastante agitada. Sí, Venegas Lynch, a quien la verdad pudo mostrar poco de lo que tiene para darnos en estos 6 años en el Senado, para ofrecer, porque cada vez que salía o salían los propios compañeros a desmentirlo, a bajar los decibeles a las declaraciones, primero con lo de Nersa, después con cuestiones poco, digamos, amistosas o algunas declaraciones que no caían bien. Sí, pero seamos justos y digamos todo, porque Joaquín Venegas Lynch tuvo un desempeño muy importante en el Movistar Arena, y de allí los entrerrianos ya tuvimos una aproximación de que nos espera. Pero bueno. Es el bajista, para contarle, repetir, es el bajista del grupo de la banda de Milei. Bueno, en sus declaraciones en Gualeguaychú dijo: mi proyecto como senador es regular, o sea que se entiende poco, porque justamente uno con las leyes reglamenta, regula cosas. Qué original. O sea, su proyecto es no trabajar como legislador, va a legislar para que no haya reglamento, no haya... Es una cosa que quedó poco clara. Pero bueno, también salió con una cuestión que es un tema muy delicado. Muy delicado, sí. Muy delicado, que es el tema que también no le dieron promoción. Salió diciendo que él espera una iniciativa en contra del aborto y está para votar a favor de la vida, lo que es decir, en contra de... Contra ese derecho que tienen las mujeres, ganado, conquistado después de muchísimos años de lucha y de feminismo, que han dejado el cuerpo para lograr esa conquista, ¿no? Me parece que una declaración que hizo ruido, no fue reproducida por muchos de los medios de la provincia. A diferencia de eso, hemos visto un raíz de Frigerio que busca mostrarse solo. Algunas entrevistas en algunos medios, muy poco, donde él muestra ese perfil de que sale a caminar solo, de que le gusta la proximidad con la gente. Me parece que de alguna manera justifica esta campaña que la hizo muy lejos de los candidatos de la Libertad Avanza. Sí, no se los vio juntos. Lejos de los propios y ajenos. Claro, sí, sin duda. No estuvo ni con Venegas Lynch, ni con Batman, ni con Laumann, pero sí tampoco con Fregonese o con Schneider. No salió de campaña, él salió solo, estuvo... Fregonese, que es funcionaria de la gestión. Sí, era presidenta del Consejo de Educación, la segunda candidata a diputada, que bueno, en una relación muy tensa con los docentes, que veremos a ver cómo se da eso. Bueno, en su paso en sus redes sociales, los últimos spots de Frigerio son todos esta entrevista que tuvo en un programa en la ciudad de Paraná, donde habla de que le gusta estar solo, le gusta la proximidad con la gente. Tiene 3 cordones policiales, solamente que lo he visto. Pero bueno, hay que ver si ese contacto con la gente, cuando sale a correr, salen también con los 3 cordones. Con un clásico de la política de los últimos 30 años, que es quejarse de la pesada herencia recibida. Sí. Herencia de la que él fue muy amistosamente llevó adelante, digamos, tanto como ministro del Interior como jefe de la oposición, fue bastante tibio, por no decir muy, digamos, con Bordet en una relación mucho mejor que muchísimos dirigentes del peronismo. Claro. Tanta es la sintonía fina, que ahora vamos a pasar a los candidatos del masismo, del PJ oficial, que la gente también los ve muy cercanos a lo que es están a la derecha en la elección, también esa proximidad en la derecha de la boleta lo hace tener algunos planteos, como el de Michel, donde se mostró partidario de una reforma laboral, de bajar los costos laborales y de bajar impuestos. Pero no es lo que había propuesto el candidato de la Libertad Avanza. ¿O escuché mal yo hace unos segundos? Sí, lo que pasa es que, parece que va a tener razón Marcela Pagano, y Michel es el candidato encubierto de Milei. Tendrá razón Marcela Pagano, Dios me libre y me guarde. Estas declaraciones fueron, digamos, hicieron ruido en el mundo peronista, porque más allá
de que uno sabe que hay mucha informalidad laboral, que la realidad es que también hay una industria del juicio, lo que vos quieras, pero uno como abogado lo que sabe que al trabajador muchas veces cuando va lo afeitan, le hacen pelo y barba. Sí, ni hablar, ni hablar. Esto no es una cuestión de que cualquier empleador, cualquier empleado, pero bueno, es un tema mucho más amplio. También veíamos en las imágenes la recorrida por Villaguay, que estuvieron en el Día de la Lealtad comiendo una vaquilla con Adrián Fuertes, donde hubo unos 300 asistentes, hubo bastante gente con comida, digamos. Claro, claro. Pues 300 con comida, me parece que... Un cubierto de 25 lucas es una comidita que es un número, digamos, que se gastaron. Después estuvieron con Rosario Romero. En la época de vaca flaca y en un partido que no tenía plata para hacer elecciones internas. No hay para la interna, pero hay para agasajar a los comensales en el Día de la Lealtad. También se lo vio ahí con Rosario Romero en el gremio de la sanidad el día sábado. Y el viernes estuvieron en la ciudad de Concordia haciendo la reunión de fiscales, que llamó muchísimo la atención las fotos que se veían de esa reunión, porque para la ciudad de Concordia, que es la segunda ciudad del país, perdón, de la provincia, donde se vota mucha gente, donde el peronismo durante años se autodenominó la capital del peronismo entrerriano, que ha puesto gobernadores, diputados nacionales, senadores nacionales, no había 20 fiscales de mesa. Una cosa muy pobre, muy vacía, estaba Michel, estaba Val, pero muy poca... la militancia, muy poca participación, muy poco compromiso con una elección que se ha transformado en una elección que ha adquirido una importancia inusitada para elecciones de medio término, ¿no? Tanto la oposición como el oficialismo a nivel nacional y a nivel provincial, porque así también lo ha manifestado en numerosas entrevistas el gobernador Rogelio Frigerio, se transforma en una batalla por no volver al pasado, en el caso del oficialismo, y en las oposiciones de dar vuelta y frenar este proyecto que es básicamente antipopular. Lo que yo vos advertí, Guillermo, no sé, lo comparto con vos y con la audiencia, que en esta última semana los candidatos de las 4 líneas del peronismo, sobre todo la lista oficialista, la de Val y Michel, en esta última semana empezaron a hacer manifestaciones que tienen que ver más con propuestas de campaña, saliéndose un poco de esa dinámica de cruces con los sectores del propio partido. Y ahí también vemos este tropezón de Guillermo Michel propiciando políticas que son históricas, bandera de la derecha, de los partidos conservadores, de los proyectos políticos que son más excluyentes que inclusivos. Sí, a veces, qué sé yo, están más pendientes de los hashtags y están más pendientes de los me gusta y de los resultados en las redes sociales, que no son buenos en ninguno de los candidatos. Creo que hay una apatía generalizada de la gente mucha no quiere ir a votar, mucha va a ir a votar y no sabe. Creo que hay un nivel de indeciso sin precedentes en las distintas elecciones, porque siempre para esta época hay gente que tiene decidido firmemente respaldar el gobierno nacional, porque estas elecciones son, si se quiere, plebiscito o referéndum de los gobiernos nacionales o de los gobiernos. Sí. Este se ha tomado como un plebiscito. Y me parece que si bien hay un sector que tiene decidido acompañar este proyecto nacional, tiene decidido acompañar quizás este proyecto provincial, por ahí motivado profundamente por el antiperonismo que existe en esta provincia, en este país, que ocupa un 30%, importante, 30, poco más, poco menos, lo que sea. Ahí. Y del otro lado hay un electorado fragmentado, donde hay independientes, hay una izquierda, hay peronistas, está todo revuelto en una bolsa, están revueltos en distintas candidaturas, y creo yo que el resultado del domingo es totalmente incierto. Así que desde acá, desde la caldera, y por ahí, bueno, nos quedaba el tema también de Massa con Michel, que fue otro de los cruces de la semana electoral, que tiene que ver con el medio Sociedad y Política, que es un medio vinculado a lo que era el Grupo Octógono, a Facundo Cabrera, vinculado a Guillermo Michel, al 11 Análisis, que hizo una publicación, una fake news, donde decía que el hijo de Héctor Massa estaba en una lista para ingresar al gobierno nacional de Milei. En un organismo del gobierno nacional, sí. Sí, un organismo que para regular el gas, que tenía que ver con la desaparición. Dieron por tierra con esa información. Y Massa después salió muy duro en redes sociales, replicando, haciéndolo responsable a Guillermo Michel de esta difamación y de
de lo que habían dado a conocer lo tenemos ahí en pantalla. Héctor Maya, donde también prometió que estaba evaluando acciones legales. Sí. Y esta semana probablemente tengamos otro capítulo en las elecciones en tribunales. Eso a grosso modo fue el movimiento de la semana de las distintas elecciones. Galear también estuvo de campaña, te lo vamos a contar en el próximo bloque cuando desarrollemos también no sabemos si víctima, pero también hay una denuncia, hay una cuestión que la vamos a desarrollar. Y a su vez también es denunciante. Sí, esta semana la campaña tuvo protagonismo una pelea con Mitchell por los fondos de campaña, por la cuestión, digamos, de la representación del peronismo. Hubo cruces por esa situación, tanto de Rubatino como de los candidatos del oficialismo y de Ahora 503, donde los dos dicen representar de manera más fiel el voto kirchnerista o voto peronista más ortodoxo o estructural partidario. Sí, y lo que podemos decirle para ir cerrando este primer bloque de la caldera es que, bueno, el domingo que viene voten en defensa propia. Vayan a poner el voto. Voten. Vayan a votar claramente, háganlo en forma positiva, exprésense y háganlo en defensa propia. Es lo que les podemos sugerir desde la caldera. Que queremos que en positivo que referimos es ir a votar y donde las personas no solamente manifestarse, manifestarse e incluso estar en blanco es una posibilidad de manifestar positivo. El tema es no ir, no elegir impugnar o elegir creo que hay formas de expresar, pero la democracia se nutre de la participación de todos, porque si no participamos, si no se participa, después es muy difícil hacer críticas, es muy difícil. Y que no se tiene que agotar la participación ciudadana únicamente en el voto, en el acto eleccionario, sino que también hay que volver a nutrir a los partidos políticos, participar, llevar propuestas. Sí, es complicado, es duro, pero es de la única manera que se construye una sociedad donde el pueblo realiza su propio destino y genera su propio bienestar, ¿no? La próxima semana, la caldera, que te pasamos, seguinos, dale me gusta, compartí, vamos a estar analizando todos los resultados electorales, los departamentos más importantes, cómo quedan posicionados los distintos referentes de la provincia de cara a lo que viene, no solamente el año que viene, que va a ser muy complicado en materia legislativa y en materia de supervivencia del gobierno, que va a ser un año postelectoral donde se achican los recursos y hay que ser bastante ingenioso para cumplir con todas las demandas de la sociedad, y también de cara al 2027, y es donde se van a jugar los cargos provinciales y donde van a jugar los distintos referentes su posicionamiento para el próximo mandato. Y una grajerita, Willy, que tiene que ver con las trilladas manifestaciones del presidente de Estados Unidos que ató la ayuda económica a un éxito del oficialismo a nivel nacional. Y bueno, claramente esta elección de medio término, entre otras cuestiones, también está atravesada por esa situación y por un Congreso que va a ser vital en defensa de los intereses nacionales o vital para la entrega de los intereses nacionales. Así que la decisión está en ustedes, queridos compatriotas. Bueno, vamos a cerrando el bloque. Seguimos en el próximo bloque con los temas de la semana. Seguimos en la Caldera Noticias, estamos en el segundo bloque y ahora vamos a desarrollar los temas que fueron noticias la semana, que salieron en nuestra web y que fueron de suma importancia en esta campaña electoral también, que tienen que ver al menos algunos de los temas con esta campaña electoral donde se coló la justicia, se coló la cuestión judicial, hubo denuncias cruzadas y la Caldera estuvo con dos notas sobre ese tema y vamos a comenzar con la denuncia penal que recibió tanto el gobernador Rogelio Frigerio como la diputada Carolina Galear. La denuncia la hace un abogado que se llama Albano Planissig y la hace en base a unas declaraciones del exfuncionario de Cultura, que ahí las estamos viendo sin audio mientras nosotros te vamos contando, Fefo Prieto, quien fue funcionario de Cultura en el gobierno de Alberto Fernández y muy cercano en su momento a la diputada Galear. Sale denunciando el uso de indiscriminado de 180 millones de pesos, 179 millones de pesos, que se dieron a través de lo que nosotros venimos también marcando y denunciando, que son
los créditos del CFI, ese manejo arbitrario que tienen en los créditos, tanto que lo vimos en la Caldera que pasó con los créditos del Freezer, que eso es en el Festival de Cine, que se hacen y se asignan de manera bastante arbitraria, poco transparente y sin tener, digamos, cuáles son los parámetros para otorgarlos. Ahí es donde está muy apuntado el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, que es uno de los denunciados junto con el gobernador. Y aparece también Galear porque uno de los beneficiarios sería alguien vinculado a su campaña. Esto es lo que hay hasta ahora, lo que ha salido en algunos medios provinciales, pero fundamentalmente hay que prestarle atención a esto que viene diciendo que es un modo operandi, que nosotros, te repito, lo habíamos visto en el Freezer, también lo denunciamos con los créditos la semana pasada, que tenían que ver a los emprendimientos aviares o para emprendimientos, que son fondos que están fuera del control del Tribunal de Cuentas, tienen, como te decía, un manejo poco transparente y para rendirlos también tienen otro sistema. Hubo una denuncia penal. Así es, a partir de una publicación, de 2 publicaciones que se hicieron en la Caldera, que derivaron en esta denuncia penal que se presentó en la justicia, pero es una denuncia penal y la información que se brindó desde la Caldera era para que se tomara conocimiento público de cómo se estaban utilizando estos fondos de una manera que, como dijo Guillermo, era muy poco clara, y en este caso se vincula a una de las candidatas de una de las 4 listas peronistas, en este caso Carolina Gaylar, porque habría recibido de esa manera fondos camuflados para cultura que fueron, según la denuncia, a financiar la campaña. También se puede ver, tanto en el video como en la nota, un caballete en la playa, en la arena, con libros, digamos, una puesta en escena donde uno ve que muy lejos está de costar. Muy poca infraestructura para un subsidio de 179 millones de pesos, ¿no? Y esto tendrá que ver también ahora cómo actúa la justicia, actuará, no actuará, todo esto tiene que ver porque a veces las varas de la justicia en esta provincia son las cuestiones que hay que ver. Pero bueno, es importante porque el exfuncionario no hace la denuncia, sino que lo hace en un medio de comunicación, llamado por tomado por un abogado, este abogado Álvaro Planisic, que es quien finalmente termina presentando la denuncia. Lo que sí fue denuncia penal, que quien te habla la firmó en la semana, se presentó una denuncia por los dichos de Marcela Pagano, los dichos tanto en el programa de Rubén Almará, como en el programa de Viviana Canosa, donde Pagano de alguna manera lo dice directamente. No, de alguna manera sin eufemismo. Habló de bolsos, habló de que concretamente que el que lo votaba a Mitchell lo votaba a Milei, que en el 2023 había pagado la campaña, que pagó la campaña, que pagó su candidatura, que hubo recursos en bolso, habla de una dirección de un departamento. La cuestión es que en la semana con Daniel Rossi como congresales del Partido como congresales se presentó una denuncia, yo firmé esa denuncia y la presenté porque creo que la justicia, porque acá hay mucha pirotecnia, mucho que se habla en las campañas fundamentalmente de dirigentes. Yo creo que estas cosas tienen que ser llevadas, porque si no queda todo en las cuestiones que se van diciendo y la gente se le toma el pelo, porque no se le puede decir a la gente se robaron 180 millones, se robaron 50, se robaron y no pasa nada, no hay ningún fiscal que investigue, no hay ninguna persona, porque obviamente que hay cuestiones que pueden ser, no todo lo que se dice en los medios uno tiene que ir, tomarlo y denunciarlo, pero me parece que es un ejercicio sano de poner en conocimiento de los fiscales, que a veces cuando les conviene leen, cuando les conviene se fijan, poner en conocimiento y decir, esto no lo va a leer, esto no forma mérito para abrir una causa. Porque es una denuncia grave. Y sabes también qué pienso, Guillermo, que una de los argumentos para, digamos, debilitar este tipo de puesta en conocimiento público, sea a través de los medios de comunicación o de una denuncia penal, es decir, justo ahora la vienen a presentar.
Y sí, suena raro, ¿no? Porque estamos en el sprint final de una elección de medio término, como ya hemos dicho hasta el cansancio, adquirió una relevancia distinta a anteriores. Pero bienvenido sea si sirve para transparentar el ejercicio de la función pública, si sirve para que los ciudadanos tengan conocimiento de dónde sale la plata que utilizan los partidos políticos para financiarse, porque también los partidos políticos son la célula básica del sistema democrático. Y me parece que es importante que la justicia esté a la altura y investigue de la misma manera que investiga otras denuncias que tal vez no tienen tanto color como esta, pero las investigan. Y bueno, creo que la sociedad se merece, porque elecciones va a seguir habiendo, estos comportamientos, si no se toma carta en el asunto, van a seguir ocurriendo, y lo que perdemos somos todos, pierde el sistema, pierde la democracia. Además, es importante de que todos los actores políticos también actúen con responsabilidad cuando hacen estas manifestaciones, que las sostengan en los ámbitos judiciales, que se puedan sostener, porque si no termina siendo claro, que se le miente a la gente, se le toma el pelo, y cuando uno dice cuestiones graves, donde se está implicado no solamente el financiamiento de la campaña, sino que hay arreglos en las listas y cuestiones que son lisa y llanamente delitos electorales, yo creo que lo más sano y lo más importante es que haya intervención judicial. Este tipo de denuncias que son muy graves, la verdad que ponen una mancha en la democracia en la provincia de Entre Ríos. Si bien todos somos conscientes y sabemos que desde hace muchos años el poder maneja la oferta electoral, es decir, maneja quiénes pueden ser candidatos, quiénes se pueden presentar, o al menos ha tenido durante muchos años influencia, la realidad es que esto cada vez es más evidente. En el año 2009, cuando Néstor Kirchner pierde la elección con Francisco de Narváez, y Francisco de Narváez, que era una persona de muchísimo dinero, había puesto mucha plata en esa campaña, se reforma la ley de financiamiento de partido político y se hace una ley muy estricta, donde cada peso que se gasta en la campaña tiene que estar justificado con un instructivo, con una determinada serie de requisitos que pone la misma justicia electoral. Uh-huh. Eso está desde el 2010. Obviamente no se respeta. Desde el 2010 a la fecha ha habido personas que no son simpáticas o que no son del poder o listas menores han tenido observaciones sobre las rendiciones de campaña. Nunca los partidos mayoritarios, al menos en Entre Ríos y en las provincias que uno conoce, han tenido problemas al justificar los fondos de campaña, pero la realidad es que cada elección vemos que la realidad o la oferta electoral está contaminada, o al menos la denuncia que se ven es por el financiamiento de ciertos sectores del poder. Por ejemplo, en el caso de la denuncia de Prieto, que es un hombre, digámoslo, vinculado a Michel, donde termina denunciando a Frigerio de que a través de Troncoso empuja a Galeat. Del otro lado, también Pagano, en su momento, dice que en el 2023, Michel, para que tenga la chance, campaña de la Libertad Avanza. Para que tenga chances de Tobal, que de hecho hay medios que salieron a reconocerlo o a naturalizarlo. La realidad es que no solamente ahí, sino en la interna del PJ, José Cáceres le dijo al resto de los dirigentes, José Cáceres el presidente, dijo: miren, acá sin Michel no podemos mantener partido, no hay plata, el que paga, no puede haber interna, no hay plata para interna. Ahora apareció dinero para un montón de cuestiones. Lo mismo pasa con la situación de estos 180 millones de pesos que salen desde la gobernación y está denunciado que pasan a una lista de Galeat. Este es el panorama que tenemos. Esta es la realidad que debe cambiar. Porque todos sabemos cómo se financia. Sí, y lo grave, Guillermo, me parece también, como corolario de todo lo que vos decís, que se está construyendo una institucionalidad degradada, una institucionalidad construida en base a mentiras, a carpetazo, a ver quién maneja los resueltos de poder, quién tiene los recursos económicos en su poder, para, como vos decías muy bien, ofrecer una oferta electoral que muchas veces no representa lo que la sociedad está demandando, lo que la sociedad necesita, y eso también contribuye a una democracia degradada. Yo creo que para mí hay un sector del poder que necesita y quiere que la gente no crea en la política ni en los políticos, y que quiere, más allá que los políticos han hecho todos los méritos para que eso pase. No han dejado nada por hacer. Ahora,
La realidad es que hay un sector que quiere que no votemos, o que cuando vayamos a votar pensemos que estamos votando engañados, o que estamos votando a otro. Esto le baja el precio a la democracia. Hay incluso, lo he escuchado en Frigerio, lo he escuchado algunos, que hasta están planteando que no tiene que haber elecciones intermedias, porque las elecciones molestan. ¿Desde cuándo elegir le molesta al poder? Y creo que eso tiene que ver. Entonces, que se siembren esa duda de que uno termina votando un candidato engañado o esta estafa, se le baja el precio al acto electoral. Sí. Y esto lo hace el poder, no lo hace no lo hace los revolucionarios, el mismo poder le baja el precio al acto electoral. El que te ofrece a los candidatos y bueno, ese es el escenario en el que vamos a ir a votar este domingo 26 de octubre para elegir legisladores entrerrianos al Congreso de la Nación. Sería bueno que ver si la justicia permite que esto sea pirotecnia electoral o de una buena vez empieza a ver, bueno, vamos a ver cómo financia la campaña, de dónde sale la plata, qué hay de cierto, qué hay de fábula, qué hay de pirotecnia, como se dice, y eso sería importante que una vez la justicia le dé la respuesta que la gente necesita. Y porque es uno de los vectores que más fuertemente se ha utilizado en contra de la práctica política, desde donde se financian los partidos políticos. Como vos señalabas, hubo proyectos de ley, hubo debate, hubo discusiones, y siempre en detrimento de la actividad política. Bueno, ahora hay advertencias a través de los medios de comunicación, hay denuncias penales. Sí, en un contexto electoral claramente deben tener sus intereses políticos y económicos estas denuncias, pero la justicia tiene la obligación de investigar si tienen fundamento o no y tomar las decisiones que tiene que tomar. Sí, porque además es muy fácil después para los candidatos llenarse la boca hablando de las campañas, de la transparencia, de la democracia, de la ética pública. Y ahí vamos con la segunda... segunda nota de la semana que desarrollamos en la Caldera y tiene que ver con la ley de ética pública. Vos recordás, Néstor, que cuando asumió Frigerio su discurso era de transparencia, fundacional, de una nueva Entre Ríos. De aquí en adelante, una nueva Entre Ríos. Todo más transparente. Libre de corrupción. Paquete de leyes anticorrupción a la legislatura. Ley contra las pensiones contra ex gobernadores y vicegobernadores, que en realidad es un universo muy chico, estamos hablando de 5 o 6 personas, eso no se paga de la caja de jubilaciones, es un fondo que sana el Poder Ejecutivo, la mayoría está jubilado, es decir, era algo que fue más para la tribuna. Sí, para la tribuna, claramente. Que algo que tenga real efectos de ahorro o efectos sobre la transparencia. También se presentó una ley de cómo terminan los mandatos, digamos, la ley de transición, que dice que tanto el gobernador como los intendentes en los últimos meses no pueden hacer nombramientos en planta permanente, no pueden tomar determinadas decisiones, lo cual roza la constitucionalidad, porque es como un mandato menguado, un final de mandato debilitado, lo cual yo quiero ver qué es lo que dice. Y bueno, a ver, la Constitución dice que el mandato dura 4 años, no puedo tener 3 años un mandato... a pleno, y el último, cuidadito con lo que va a hacer. Lo que es ilegal, el primer año y el cuarto. Sí, sin duda. Y es importante recordar que esta ley fue presentada en febrero del año pasado. Sí, junto con este supuesto paquete de transparencia. De leyes de transparencia. Ahora, la ley más importante, porque era la ley que es buena, la ley de información pública, que la vamos a tratar. La información pública, sí. La vamos a tratar más en el tercer tema, la vamos a desarrollar porque tiene que ver eso, y la ley de ética pública, que era quizá la ley más importante. Porque esta ley, ¿qué hace? Establece las normas éticas para los 3 poderes del Estado. Esta ley que debería ser un norte a seguir, como cuando habla Frigerio del norte, de la transparencia, cuando va que hablamos a esas entrevistas donde es autorreferencial y fundacional de manera permanente, parece que en la ley de ética pública se dieron cuenta que estaban mandando una ley buena, cuando se dieron cuenta que estaban mandando una ley que puede tener efectos no deseados, que puede poner en la obligación a miembros de los 3 poderes del Estado de tener que contestar ciertas situaciones que no son normales, que se dan ahora en los 3 poderes. Por eso es importante que esta ley era para el poder legislativo, para el ejecutivo, pero también para el judicial. Las incompatibilidades de las relaciones familiares entre jueces y fiscales, entre la misma familia judicial, los contratos truchos de la legislatura, que también tiene que ver con la ética a la hora de contratar, a la hora de manejar
los contratos. Bueno, era una ley que los que la leímos, yo la leí apenas ingresó, esto no parecía real. Qué raro que en Entre Ríos hayan presentado un ley. La verdad, Bueno. capaz que Frigerio, capaz que viene en serio. Pero bueno, no. Al menos hasta Ahora ahora. está ahí, está esperando que tenga un nuevo abordaje. Creo que es Cámara de Senadores ahora, ¿no? La Caldera, cuando sacó la noticia, Frigerio estuvo, porque en esas recorridas que hace, estuvo en 2 medios y mágicamente volvió a estar en la agenda del tema. Le preguntaron por la ley de ética pública, le echó la culpa a la mayoría del PJ en el Senado. Lo cual, si tomamos los últimos votos de la senadora Meca Domínguez de Feliciano, que era la senadora peronista, y la senadora de Federal, que han votado en sintonía con el gobierno, creo que no les sería difícil a Frigerio conseguir una mayoría, al menos las ha conseguido en las leyes que se ha planteado aprobar. La ley de la OCER, La de la OCER. derogó la ley que había creado el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos, el IOPEN, y creó la OCER, ¿no? En todas las leyes que Frigerio, o todas las leyes para endeudamiento, las leyes de emergencia para la contratación, en materia, hubo emergencia en materia de edilicia, en materia de alimentación, hubo varias leyes de emergencia que consiguió los votos. Sí. Esta norma, que sería una norma que ninguna fuerza opositora debería ponerle palo en la rueda, Claro. porque es una norma que para los funcionarios actuales tengan un estándar de transparencia y de ética donde deban no solo ser, sino parecer, como se dice. Como una mujer del César. Bueno, la cuestión es que eso está congelado en el Senado. Desde acá, desde la Caldera, hacemos un llamado a la solidaridad. Denle me gusta, compartan. Sería importante que esta ley Que salga tal cual fue presentada, ¿no? Porque tiene objetivos muy interesantes. además se va a terminar el año legislativo, va a perder estado parlamentario, va a perder esa media sanción que tiene. Desde acá la vamos a empujar, porque es importante. La vamos a tener la vamos a compartir nuevamente a la Caldera, al resumen de la norma, porque al que la lee, al que se interesa, esta norma le pone a los funcionarios de los 3 poderes de Estado muchas obligaciones a la hora. Los obliga, por ejemplo, a hacer declaraciones juradas. Sí, y que sean públicas, porque antes se presentaban en sobrelacrado, y esto significa un avance, ¿no? En la transparencia y en el acceso a la información pública. Es una ley que realmente sí se aplicara, pero bueno, me parece que alguien la leyó y dijo no podemos aprobar esto, porque la verdad que... ¿Quién se equivocó? Terminamos y la verdad que esperemos nuevamente un llamado a la solidaridad a los senadores del PJ, de Cambiemos, a la vicegobernadora, a todo el Senado, que aprueben de una vez esta ley, que tengamos ley de ética pública en la provincia de Entre Ríos. Vamos ahora, para terminar, El último tema. el último tema. ¿Cuáles eran las leyes de transparencia que puso Frigerio? Una de ellas fue la ley de acceso a la información pública. Que ya estaba vigente, pero bueno, como en realidad empieza, como estaba vigente por decreto. Ahora, claro, Estaba vigente por un decreto. En realidad está la Constitución y había un decreto, pero funcionaba. Funcionaba al menos. Si no funcionaba en el funcionario donde uno hacía el pedido de informe, sí funcionaba mucho los amparos. Porque estaba la obligación al menos yo presenté amparo por una investigación del IOSPER, lo ganamos en primera instancia. Después fue en superior y lo dieron vuelta, pero bueno, ahí hay intereses en el Superior Tribunal de Justicia. Pero habíamos presentado un pedido de informe del IOSPER en ese momento, de los empleados, lo que terminó pasando, que la intervención y la OCER, pero era un tema que lo seguimos y lo vamos a estar tratando en la Caldera. Que fue lo que tomó el gobernador para presentar, fue base del proyecto de ley que después terminó creando la OCER. Es que los pedidos de informes surgen siempre cuando ya hay un... Claro, totalmente, sí, porque surge cuando hay una serie de irregularidades que uno va viendo. Claro, porque el gobernador se toma de eso para reformar la ley del IOSPER y crear la OCER, ¿no? En supuestas irregularidades que fueron denunciadas por vos y fueron archivadas en su momento por la Fiscalía, y meses después viene un nuevo gobierno, toma la idea, el concepto de esa denuncia, y avanza tanto y tan bien que termina creando una nueva ley para una nueva obra social, que no estaría funcionando muy bien. El decreto es muy, muy parecido a lo que se había denunciado mediante la información pública. Claro. Ahora, ¿cuál es la situación? Que eso da para otro programa y lo vamos a empezar a desarrollar. ¿Qué pasa en el OCER que la gente dice que no funciona tan bien si dejaron de robar?
hay un tema ahí con el ocio que, bueno, ¿Dónde está la plata? Para no irnos del tema, eso también es harina de otro costal y que seguramente en el programa de La Caldera lo vamos a abordar, porque es importante, es la salud de 300.000 entrerrianos. La cuestión es que con la ley de acceso a la información pública hubo un medio de comunicación de Paraná que le hizo un pedido al Superior Tribunal de Justicia por las licencias de la expresidenta del Superior, la doctora Susana Medina. La doctora Susana Medina parece que tiene muchas licencias durante los últimos años. En ese pedido de acceso a la información no solamente se preguntaba quién la había autorizado o en qué contexto se tenían las licencias, sino los viáticos que se pagaban para esos días de ausencia. La cuestión es que, como no le contestaban o le dijeron que esa información no era de interés público, fueron con un amparo a la justicia. En primera instancia ganaron ese amparo. Creo que no va a haber apelación porque la doctora Medina hace trascender en medio al menos afines, ella manda un comunicado donde da de alguna manera su versión o su informe. Su respuesta. En esa enumera la falta. También hace un informe sobre los viáticos que dice que están rendidos al Tribunal de Cuentas, que están correctamente, que no hubo observaciones en su momento cuando se rindieron, sin desmenuzarlo y sin mencionarlo, pero la oficina le certifica. Posteriormente la doctora Medina respondió oficialmente, como decíamos, a través del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia. Pero bueno, evidentemente el medio al que requirió ese pedido de acceso a la información pública no le gustó la respuesta. Bueno, habrá que analizarla, habrá que verla y sacar conclusiones, ¿no? Si esta funcionaria del Estado se ausentó más veces de la que debería haberlo hecho y cobró viáticos que no debía. Pero bueno, eso lo van a tener que analizar sus pares y eventualmente si hay, porque en la revista luego salió Luis Leiza, que es una persona que ha formado parte del jurado de enjuiciamiento, que ha sido intendente de Gualeguaychú, que tiene militancia en el Colegio de Abogados, fue el representante del colegio en el jurado de enjuiciamiento, donde dijo acá hay causal de juicio político. Entonces de alguna manera se abre esa posibilidad de que los jueces del Superior Tribunal de Justicia vuelvan a entrar en la lupa del juicio político, como pasó en su momento con Chiara Díaz, pasó con la doctora Misahuac también. ¿Te acordás que por los viajes que le fueron observados, que llegó un juicio político, que esto fue hace 8 años prácticamente, no ha habido más causa hasta Castrillón? Lo de Castrillón es importante decirlo porque Castrillón fue destituido por acusar a Medina de no ir a trabajar. Entonces esto es bastante importante, que ahora a Castrillón, que era el presidente del Superior Tribunal antes de Medina, durante el COVID había un grupo de WhatsApp. Medina propone un plan de trabajo por fuera durante la pandemia, a lo que Castrillón contesta: estaría bueno que opinen solo los que venimos a trabajar. Eso no, fue tomado. Estaba de licencia. Estaba de licencia ella, una de esas licencias. La cuestión es que inmediatamente ella lo denuncia por violencia de género, por ese dicho. Él tiene un episodio en un kiosco que es conocido en la casa porque estaba en pandemia, un kiosco que no le cerraba, baja, se pelea con el kiosquero y ahí le suman todo, la violencia de género con Medina y todo, y termina renunciando a Castrillón, que fue un juez que venía de la política, tiene sus críticos, tiene sus detractores. Hay quienes hablan de que las sentencias y los fallos de Castrillón eran realmente interesantes y en la parte jurídica era intachable, tenía una forma de ser y que tanto la política como la justicia no la dejó de ser, una personalidad muy fuerte, pero fue el primer juez, que por eso que lo echaron también, que les puso para marcar el dedo a los jueces. Fue muy celoso de la actividad de los jueces en cuanto al trabajo. El de que si los jueces iban a trabajar, lleven a las 7 de la mañana, que trabajen hasta la 1, que vayan de tarde, eso hay que decirlo. Y fue echado por violencia de género, bueno, y ahora termina
termine esta Se terminó situación. renunciando, jubilándose, terminó jubilándose. Lo que pasa cuando Pero es irreversible el juicio como que la político. idea, sí. Y vos sabés que respecto de ese presunto, supuesto o anhelado juicio político, porque la verdad que acá no sabés de dónde viene el tiro, uno piensa que de esta manera, con esta tipo de iniciativa, lo que se busca es, pareciera, reconfigurar un superior tribunal de justicia al gusto y paladar de alguien. Uno puede tener hipótesis de quiénes son los que están impulsando esto, pero no es a través de los mecanismos institucionales, sino a través de una especie de presiones, en este caso comunicacionales, que definen cómo, en este caso, cómo va a quedar configurado a futuro el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Y no sé si es la manera más sana y la manera que va a mejorar la institucionalidad de la provincia, y sobre todo en un poder que todos los años, cuando inicia su año judicial, hace una autocrítica ese día únicamente, reconociendo que la sociedad no los quiere, que la sociedad no les cree, que están Igual absolutamente Portela ha cambiado eso y Portela le echa la culpa a la sociedad. Portela es menos autocrítico, siempre ha buscado, al menos en las últimas, buscar también excusas en los fondos, en que tienen poco habido. Pero lo que espera la gente es un cambio en el Poder Judicial. Un cambio, como decíamos, tanto en la ley de ética pública, en las denuncias por financiamiento y en este último caso, en el tema de la presencia laboral, porque no nos olvidemos que acá se ha echado mucha gente, docente, enfermeros y todo, por inasistencia, se ha sido muy duro. También la Caldera marcó un caso en vialidad que también había. Entonces, es el problema que nosotros volvemos a decir. Cuando la ley es pareja, no es rigurosa. Ahora, cuando hay doble vara y algunos tienen determinado tratamiento y otros tienen otro tratamiento, es cuando empiezan los conflictos y es cuando empiezan los problemas que tiene esta sociedad entrerriana de que no le cree a las instituciones fundamentalmente por la doble vara. Porque saben que los tres poderes del Estado tienen amigos y enemigos y se manejan con esa lógica, obviamente con excepciones. Hay jueces y fiscales que buscan trabajar, pero o legisladores, pero cuando el cajón de las manzanas está podrida, las manzanas buenas se terminan pudriendo. Y eso pasa mucho en un sistema que creo que hasta que no haya una reforma constitucional y un planteo institucional nuevo en la provincia de Entre Ríos, estamos muy lejos de lo que anhelamos como provincia seria, al menos en materia judicial y en materia política. Bueno, finalizamos el segundo bloque. Estas fueron los temas de actualidad que tratamos en la Caldera. Seguinos, dale me gusta, te pasamos abajo las redes sociales para que te puedas suscribir, puedas acompañarnos. Nos sirve mucho que compartas, que esto lo sepa cada vez más gente. Y en el tercer bloque vamos a avanzar con la causa contratos truchos, la banda de los contratos truchos. Néstor tiene mucho para contar. Seguite con la Caldera. Finalmente estamos en el tercer bloque y vamos a ir a la novela de la Caldera, o un tema que es, además de mucha importancia, porque está presentada como la causa de corrupción más importante de la historia de Entre Ríos. Se habla, como dijimos, de 53 millones de dólares y hemos tenido en los programas anteriores con el preámbulo de esta causa. Hoy finalmente los quiero dejar con Néstor para que empiece a desarrollar lo que fue esta fábula, fábula no, sino este cuento de terror que fue para la provincia de Entre Ríos, donde se esfumaron o se fueron 53 millones o 50 o nunca vamos a saber bien cuánto de la legislatura de la provincia de Entre Ríos. Néstor. Sí, vos sabés, Willy, que uno hace memoria y se encuentra con que allá por octubre, noviembre de 2018, el escenario político de la provincia cambiaba. Irrumpió en el escenario político judicial de la provincia lo que se denominó causa contratos truchos o contratos en la legislatura, que impactó de lleno en el sistema político judicial. Y digo sistema político judicial porque, si bien en el inicio de las investigaciones todo parecía indicar que las responsabilidades comprendían solamente al poder político, al ejecutivo y al legislativo, el devenir de la investigación deparó sorpresa y también impactó muy fuerte de lleno en el poder
judicial. Pero vamos por parte para entender un poco cómo es esto que Willy dijo una fábula, que en realidad es un cuento de terror, porque octubre de 2018, fin de octubre de 2018, un avisado policía de la provincia de Entre Ríos ve en un cajero del banco Versa a 3 personas que con una cantidad importante de tarjetas sacaba dinero. Dio aviso a sus superiores, esto tomaron intervención, se habló con fiscalía y se detuvo a estas personas. Allí comenzó una complejísima trama que implica la investigación de si en la década 2008-2018 en la legislatura de Entre Ríos, en ambas cámaras, senadores y diputados, distintos legisladores celebraban contratos de obra a favor de personas que solo ofrecían su nombre como contraprestación por ofrecer su nombre, recibían una ínfima suma de un contrato de obra de los que se realizaban desde hacía mucho tiempo en la legislatura de Entre Ríos. Sí, concretamente, disculpame que Sí, por favor, sí. los montos, digamos, los contratados, se habla de un universo, no está bien determinado cuántos eran, pero eran, digamos, el presupuesto que tenía la Cámara para contratar a asesores, gente vinculada, digamos, al desempeño de la Cámara, a la sanción de leyes, al funcionamiento del Poder Legislativo. Es muy importante esto que acabas de agregar, Willy, porque si bien la causa se denomina contratos truchos, que es un nombre periodístico que se le dio, si son o no son legítimos esos contratos, va a ser motivo del juicio. La causa ya está remitida a juicio. Esta cosa investiga y se empezó a investigar como el mayor saqueo de las arcas públicas de la provincia de Entre Ríos. Como decía Guillermo, se habla de 53 millones de dólares, pero Fiscalía de Estado, por ejemplo, en una de las audiencias que se celebraron hace poco más de un mes, dijo que ellos tienen contabilizado y para hacer el reclamo como protectores de los bienes públicos de la provincia por 390 millones de pesos, una cifra muy inferior a la que si hacen uno la conversión significaría 53 millones de dólares. Y es importante que en el tema, porque acá lo que llama la atención al menos a la gente, no es solamente el haberse mantenido durante tantos años en el tiempo, este supuesto sistema de cobro, todo, sino también la responsabilidad de quienes... autoridades de las cámaras. De la Cámara. ¿Y por qué, Néstor, para contarle a la audiencia, por qué cuando hablas de 10 años de la Cámara de Senadores no es lo mismo con la Cámara de Diputados? Sí, allí hubo un periodo de la Cámara de Diputados de 4 años que fueron retirados en la segunda o tercera reformulación de derecho que hace el Ministerio Público Fiscal porque no se contaba con información de la Cámara, de información contable de la Cámara de Diputados que diera cuenta de cómo se habían gastado esos fondos. Se trata del periodo en el que el fallecido y 3 veces el gobernador de la provincia, Jorge Busti, fue el presidente de la Cámara. Ese periodo no va a ser investigado, o sea que de esa década 2008-2018 son 3 periodos de la Cámara de Senadores y 2 de la Cámara de Diputados. Pero para abonar un poco esto sobre el debate si los contratos son legales o ilegales, que eso se va a determinar en el debate, el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, que se subió a esta causa también con buen tino político electoral y le sugirió a ambas cámaras de la legislatura que revisaran 770 contratos sospechados de irregulares para que se diga si son o no fueron irregulares. Lo que habla de que todavía hay una sospecha de que si esos contratos fueron o no irregulares. La defensa viene sosteniendo hace 2007 años de sustanciación de la causa de que los contratos son legales. ¿Y por qué dice que son legales? Porque
justamente estaban avalados por las autoridades de la Cámara que no aparecen, brillan por su ausencia en esta investigación penal preparatoria para determinar si este hecho realmente ocurrió en la legislatura de la provincia. Te consulto, Néstor, para los que voy a hacer un poco como de la gente o de quienes, porque la verdad que es mucha la información, son muchos los nombres y la verdad que es una causa que es muy importante, por dos cosas, por la magnitud del dinero supuestamente sustraído y también por el sistema, en la corrupción del sistema, no solamente, en este caso tocaría no solamente al Poder Legislativo, sino también al Ejecutivo y al Judicial. Todos de alguna manera han tenido alguna participación y ha habido un montón de nombres. En esos 10 años, en esos 8 años, ¿hubo algún planteo de la oposición en Entre Ríos para los contratos, sobre la cantidad de contratos que se le asignaba a los cupos a cada persona, sobre cuando se trataba cada año el presupuesto? ¿Alguno dijo, che, no estamos gastando mucho en contratos? Claro, es muy buena la acotación porque nunca nadie de ningún espacio político hizo ese planteo, ¿no? Y la verdad que hubiera sido pertinente porque uno ha participado de otras resonantes causas que se hicieron por delitos contra la administración pública y uno escucha a los fiscales, por ejemplo, decir, todos sabían que esto sucedía. En un alegato final, un alegato de cierre, un alegato donde se va a pedir una pena, una condena respecto a una persona sospechada de cometer un delito. Y en este caso uno se pone a pensar, ¿es posible que las autoridades de las cámaras, tanto en senadores, en diputados, como los propios legisladores que firmaban esos contratos autorizándolos, no sabían que esto ocurría? Para aquellos que caminan diariamente en Plaza Mansilla, en Paraná, en la zona del centro cívico de la capital de la provincia, los rumores sobre un montón de situaciones son moneda corriente, y justamente de esta causa en donde se hablaba de la sustracción de millonarias sumas de dinero, nadie sabía nada. Es llamativo que las autoridades de las cámaras solamente se han ido a prestar declaración de estas famosas declaraciones informales que toma el Ministerio Público Fiscal, que no se sabe, entrevistas informales que no se sabe si son evidencia o no son evidencia, si puede ser utilizada en el debate o no. Siempre queda esa zona oscura ahí muy, muy gris, que no ayuda a transparentar los procesos y genera suspicacia respecto de los resultados finales, ¿no? Pero volviendo a esta pregunta que vos me hacés, si alguien levantó la mano para decir, che, me parece que esto no lo estaría haciendo del todo legal, y respecto de si son o no legítimos los contratos, uno se pregunta, ¿esto significa que el hecho no ocurrió? Porque uno dice, bueno, si los contratos son legales, como ya hubo un informe que se pidió en la gestión de Bordet, que decía que sí, que son legítimos, esto no, de ninguna manera borra el delito. Borra el supuesto delito, ¿no? El supuesto delito. Y un indicio, si uno quiere, el más estúpido de los indicios es que quienes conocieron a los tarjeteros, aquellos que son considerados los perejiles en esta historia, tenían unos niveles de vida que superaban muy por encima que el de cualquier trabajador de otra repartición del Estado o de otro trabajador en un empleo privado. Como el indicio más estúpido, ¿no? Estaban sentados todos en una audiencia en tribunal donde de los 32 imputados iniciales, y por eso es importante reconocer o pensar, se la presentó como la causa que vino a terminar con 10 años de saqueo de las arcas públicas, y ni más ni menos que durante gestiones de signo político justicialista. No empezó el juicio todavía porque se está remitiendo esta causa a juicio, y ya de esos 32 sospechados iniciales, 32 perejiles, 14 se fueron del proceso por distintas salidas alternativas. 12 lo hicieron a través de la suspensión del juicio a prueba, que como todo el mundo sabe, esto no implica asunción de responsabilidad.
pagaron una suma en concepto de reparación del supuesto daño y van a ir por la vía civil, Fiscalía de Estado, para tratar de recuperar lo que supuestamente se robó. Uno firmó un juicio abreviado en donde reconoció haber sido tarjetero y haber desarrollado otras actividades, y otro se fue sobreseído porque Fiscalía no mantuvo los cargos. Y acá hay un dato en esta situación particular de este hombre que se fue sobreseído. Fiscalía recordó en la audiencia en donde se sentó el sobreseimiento que ellos desde aproximadamente 2010 habían adelantado que no iban a presentar cargos contra esta persona. Y uno se pregunta, ¿por qué no lo hicieron en ese momento cuando ya tenían la decisión de no hacerlo y lo tuvieron 5 años más sometido a proceso? ¿En qué los debilitaba reconocer que respecto de una persona no tenían las evidencias que el código les exige que tienen que tener para llevar a una persona, para seguir el proceso respecto de una persona? Y uno empieza a ver ahí, a sospechar que hay intereses políticos. Y como decíamos cuando empezamos a desarrollar este tema, que lo vamos a seguir desarrollando porque hay muchas aristas para seguir analizando, vamos a pararnos en el Poder Judicial. ¿Por qué decimos que también impactó en el Poder Judicial y fuertemente? Porque ni más ni menos que la persona, la segunda al mando del Ministerio Público Fiscal, en ese momento se trataba de la Procuradora General Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, en una audiencia oral y pública negó tener un vínculo comercial con uno de los imputados en esta causa. Un imputado al que se le atribuyó un rol muy específico, muy puntual, y que integraba un estudio contable de Integral Asesoría, ubicado en calle Misiones al 400 en Paraná, que tuvo el staff de profesionales que trabajaban allí, contadores, agrimensores, peritos informáticos, fueron todos sospechados, y algunos siguen vinculados a la casa y otros se fueron con probation, y uno, como decía, con una suspensión con un juicio abreviado. ¿Cuál es lo grave de esto? Que la funcionaria, que ahora se está tratando de que vuelva al Poder Judicial porque fue destituida por un organismo político de la provincia de Entre Ríos. ¿Te referías a Cecilia Goyeneche? Me refiero a Cecilia Goyeneche. La ex procuradora adjunta, digamos. Exactamente. Que casualmente yo también fui el que la denuncié por la cuestión de los... Sí, bueno, pero tu denuncia, pero la de otros denunciantes que deben ser mucho más. En realidad la carátula de la corte dice Richardo Carlos Guillermo. Pero bueno, independientemente la denuncia era por los vínculos de la Fiscalía con una parte de los acusados. Exactamente. Que nunca quedó claro. O sea, independientemente de que ella era la amenaza contra el poder político, porque quienes defienden a Goyeneche, que te dicen, ella era la que iba por los legisladores y la frenaron para que no avance. Esa es una versión. Ahora, la realidad de los hechos es que ella nunca pudo explicar ese vínculo con el estudio jurídico, y la otra realidad es que adentro o afuera parece que hay poca voluntad del Ministerio Público Fiscal de meterse con los legisladores, con las autoridades de Cámara. De hecho, hoy algunos son candidatos. Adán Val, que fue presidente de la Cámara de Senadores, hoy es candidato a Senador Nacional. José Laurito es el actual intendente de Concepción del Uruguay. José Cáceres es el presidente del PJ. También personajes de la oposición como Vitor, Ayelena Costa, la misma Elena, que votaron, cada año votaban las autoridades de Cámara y votaban esta situación, y nunca nadie hizo ningún planteo sobre, ni como decíamos hoy, sobre el presupuesto o sobre las cuestiones que podían hacer ruido, porque no eran 2, 3, 4, 5 contratos, estamos hablando por Cámara de 500, 600, 700 contratos. El rol del Versa también. ¿Cómo hacía el Versa para pagar cuando están la lista de cheques que se pagaban? Eran los cheques de los supuestos empleados. Cuando venía un tipo, no le llamaba la atención a un cajero, no informaba que vino tal o cual persona con 50 cheques, con 20 cheques, con 30 cheques. ROS, que son los registros de operaciones sospechosas. Es que yo tuve acceso y hemos tenido a los Excel de la causa del Banco Entre Ríos, los pagos de cheques de terceros que se pagaban a legisladores, a sus parejas, al secretario. Eran una cantidad, o sea, estaban todos, se pagaban, era normal que un legislador, un asesor, su pareja, fuera al banco y fuera a un cajero y vaya con el alto de cheques, cobre 10, 20 cheques. Nunca el Banco de Entre Ríos, ningún cajero informó. El Banco de Entre Ríos, no, es una situación que a mí me hace mucho ruido lo del Versa.
Porque Sí, no solamente con los cheques, sino cuando era con la tarjeta de débito mucho más, ellos tenían no necesitaban de un policía que vean, sino ellos en los registros, las operaciones seguidas de tipos que se instalaban una tarde en un cajero a sacar, a sacar de cuentas correlativas, a sacar plata, en las operaciones contables del banco debería haber hecho ruido en algún sí, momento. y un dato que también alimenta un poco estas sospechas, ¿no? Porque son sospechas, son hipótesis que, como decíamos, no han quedado claras. Consiste en que en ese estudio integral de asesoría funcionaba un Entre Ríos Servicios que únicamente operaba con monotributos. Y con monotributos que están siendo investigados en el contexto de esta causa. Y también otro dato que viene a teñir de sospecha de intereses políticos a esta causa porque en ese estudio contable integral de asesoría era muy amigo de este imputado que tenía no solo un contrato de fideicomiso, sino dos contratos de fideicomiso por dos departamentos con este imputado. Figuraba el esposo de la doctora Cecilia Goyeneche, Sebastián Orlando Bertozzi, como una persona que concurría a ese estudio. Esto se ventiló en el jury que se le sustanció a la doctora Goyeneche, que la terminó destituyendo, pero 2 o 3 años después, no recuerdo bien la fecha, fue anulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que encontró que había vicio en la conformación del jurado de Sí, enjuiciamiento. la Corte no dio vuelta al resultado No, final. no, Hay que sí. decir que la Corte solo No se abocó al fondo de la cuestión, no dijo si estaba bien o mal destituida. Lo que anuló el dijo es: proceso. ustedes conformaron mal el honorable jurado de enjuiciamiento, apartaron de una manera ilegítima al Ministerio Público Fiscal para ejercer la acusación. Por lo tanto, este proceso no se sustanció como dicen las normas y tiene que volver a realizar. Acá vamos a hacer un desagregadito que tiene que ver con esto del apartamiento del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Porque uno se pregunta quién tiene la interés suficiente en una estructura absolutamente vertical como el Ministerio Público Fiscal para investigar a su propia jefa y a quien ni más ni menos era la segunda en esa estructura absolutamente vertical. Y algo de razón le asistió a los integrantes del jurado de enjuiciamiento cuando decidió el apartamiento del Ministerio Público Fiscal y generó un fiscal ad hoc porque que fue tomado una lista de conjueces, o sea que tampoco es que las cosas se hicieron de rompirraje y entre gallo y medianoche. Pero bueno, Acá la realidad, porque la verdad que nos va a llevar mucho, la trama es son una muchos trama muy vericuetos. compleja, Sí, sí, donde sí. hay muchos, pero la realidad esto se refiere concretamente a la destitución de Goyeneche. Ahora, Goyeneche afuera, Goyeneche adentro, la realidad es que la causa nunca avanza para los poderosos. La causa contrato es 2. que la supuesta ida de Goyeneche era, a ver, yo como denunciante, me toqué el micro, como denunciante creo que Goyeneche si tiene que volver, que vuelva. Sin duda, sin duda. Sería interesante que vuelva y si tiene que investigar y que investigue. Porque acá no es que uno no quiere que se investigue, no, todo lo contrario, los que hemos denunciado, somos los más interesados que se investigue. Que se Ahora, investigue a fondo. a fondo. Y a los legisladores, a la autoridad de cámara, al Tribunal de Cuentas, al Nadie Banco cree Entre Ríos. que va a haber una causa contratos 2, como se anunció, que involucraría a las autoridades de las cámaras. Nadie cree que va a suceder Esto eso. es como Uno se decir, pregunta, mira, en la ¿con causa qué A, evidencia? vamos a investigar los fallecidos hasta la M. De la M en adelante vamos a hacer un segundo juicio. Sería eso, porque es casi imposible, como esa supuesta contrato 2, donde separe la responsabilidad de los perejiles de los tipos que manejaban la legislatura. Porque, digamos, es un ejercicio que hay que hacer. Lo más fácil es analizar el hecho en su conjunto y caerle con todo el peso de la ley a todas las partes, a los perejiles y a los legisladores también. Pero eso será material de otro programa. Ya se nos ha ido el programa. Nos quedamos con un montón de cosas para contarles. Podríamos hacer El Padrino en 1, 2 y 3 en la causa contrato. Muy buena, es muy buena. Pero hay quien es el padrino, quién es cada. Pero bueno, eso es otro. Hemos llegado al final. Como siempre, muy contento de estar acá. Hemos pasado, como siempre, con toda la actualidad, con las noticias, con lo que nos parece
que es importante a la semana. Y de poder contribuir al debate público, Guillermo, me parece que ese es un mérito que tratamos de llevar adelante desde la Caldera, ¿no? Que la sociedad tenga información para poder sacar su propio análisis. Nosotros acá somos un poco interpretadores de la realidad, leemos la realidad, no nos basamos tanto en las encuestas, sino que leemos la realidad como hombre político que somos. Sí, aparte, además de esa situación, nosotros tenemos bien claro, no queremos acá ni condenar a nadie, ni fregar a nadie, sino que lo único que queremos es que se abran los temas que en otros medios no se hablan, que se puedan hablar con la libertad, que se hablan en la Caldera, que escribimos en la web, que tenemos en las redes sociales. Le pedimos que nos sigan, que nos den me gusta, que nos sigan acompañando, porque nos hemos convertido en el canal de streaming. Ahí va, con más visitas de la provincia. Esperemos que nos sigan acompañando. Así que bueno, vamos a saludarlos y nos vemos la semana que viene. Después de las elecciones vamos a analizar lo que dejó este domingo de elecciones que tenemos. Ganadores, perdedores, qué pasó en los departamentos más al menos donde hay disputa y donde se esperan ansiosos los resultados y digamos las reacciones de los distintos dirigentes políticos. Bueno, hasta luego, nos vemos.